Buenos días, buenas tardes, buenas noches, México. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Latinoamérica. Yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño. Hablo de Sao Paulo, Brasil. Y en esta clase vamos a hablar de evaluación de hipertensión portal y sus ramas colaterales. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar nuestra clase. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de hipertensión portal o hipertensión de la vena porta, tenemos que pensar que hay muchos métodos para estudiar la vena porta y, sin embargo, todo sistema venoso de abdomen. Se puede estudiar por angiotomografía, por tomografía, por resonancia, pero vamos a hablar hoy de la ultrasonografía y la herramienta que es Doppler color, que está junto con la ultrasonografía. Muy bien. Cuando hablamos de ecografía, tenemos un método muy amplio donde se puede estudiar con la escala de Grices, el modo V. Por ejemplo, acá tenemos un hígado, una masa, un tumor, un nódulo en hígado y hacemos este diagnóstico con escala de Grices, no con Doppler color. Después, con un mapeo color, se puede mirar cuál es el patrón de flujo, si hay flujo, si no hay, si el flujo es periférico, es central, si es anárquico, cómo se pasa ese flujo. Y con Doppler de poder y análisis espectral, podemos hacer la Doppler velocimetría, donde hacemos estas firmas espectrales y podemos hablar que esta es una masa con un flujo arterial, con una resistividad intermedia, por ejemplo. La elastografía y el contraste por microburbujas son otros métodos que se pueden, otras herramientas que se pueden añadir a nuestro estudio, pero que no vamos a hablar de estas en esta clase. Muy bien. Las principales aplicaciones de la ecografía cuando nosotros estamos a estudiar un paciente, yo puedo estudiar la hepatopatía, buscar la origen de una citis, buscar si hay señales de Budd-Chiari, buscar neoplasias, estudiar la hipertensión porta, hacer control de TIPS, que yo voy a hablar más adelante, y estudiar un trasplantado hepático. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un paciente con esquistosomosis o esquistosomiasis con los hallazgos característicos que son la disminución del lobo derecho y una hiperecogenicidad periportal y perivesicular. Entonces, una persona que tenía una hepatopatía por esquistosomiasis y que desarrolló una hipertensión portal. Muy bien. Vamos a estudiar con nuestro transductor convexo, transductor de abdomen, las ventanas, toda que se necesita para hacer un estudio de abdomen, de hígado y de vena porta. Vamos a encontrar las estructuras en modo V para hablar de su ubicación y sus dimensiones, porque las dimensiones se cambian en la hipertensión porta. Con Doppler color, vamos a estudiar si las venas están pérvias, si están con flujo, la dirección de su flujo y cómo se hace su velocimetría. Y tenemos que ajustar todos los parámetros. La ganancia, el preset, el punto de focus, la profundidad, volumen de muestra, escala de velocidades, línea de bases, ángulo, filtro de pared, todo hay que ajustar para tener un estudio perfecto. Muy bien. ¿Y qué podemos encontrar en la vena porta? Sin embargo, con hipertensión porta o sin hipertensión porta, yo puedo encontrar una vena porta normal, sana. Yo puedo encontrar trombosis,
señales de recanalización o transformación cavernomatosa de esta trombosis, cambios de su calibre, inversión de su dirección de flujo y también el desarrollo de una circulación colateral. Pero todo que estudiaremos en conjunto con la escala de Grisis con modo V. Solamente el Doppler no es perfecto. Tenemos que estudiar todo en conjunto. Muy bien. La hipertensión portal puede ser prehepática cuando tenemos una obstrucción a la llegada de la sangre en hígado, por ejemplo, con tumores. La hipertensión portal puede ser hepática cuando tenemos problemas o molestias presinusoidales como la esquistosomiasis, sinusoidales en la cirrosis y pós-sinusoidales como en Budd-Chiari. Y podemos tener las poshepáticas en personas, por ejemplo, con problemas cardíacos. Entonces, eso es muy importante, pero no en todos los pacientes haremos estos diagnósticos. Pero, sin embargo, se puede estudiar la vena porta y tenemos muchos hallazgos para encontrar en nuestro estudio. Vamos buscar señales de enfermedad hepática, como cambios de dimensiones, los cambios volumétricos hepáticos, los cambios de textura y ecogenicidad del hígado, sus contornos hepáticos se cambian, se tornan irregulares. Las dimensiones de vena porta pueden cambiar para arriba o para abajo en la hipertensión porta. Se pierde una variación del patrón de flujo normal de la vena porta. Tenemos bajas velocidades de flujo cuando una persona tiene cirrosis o hipertensión portal con cirrosis, hasta que el flujo se cambie para un flujo hepatofugal. Podemos encontrar las colaterales portosistémicas y, sin embargo, la esplenomegalía, que también es un hallazgo muy importante en esta patología. En las personas con cirrosis, vamos a encontrar disminución de la velocidad de flujo en la vena porta, abajo de 15 centímetros por segundo. Vamos a tener un aumento de flujo y de resistencia en la arteria hepática y pérdida del patrón fásico estándar en las venas hepáticas cuando tenemos cambios de complacencia en este hígado molesto. ¿Qué es normal en una vena porta? Hay que estudiar la vena porta con 2/3 de su diámetro en volumen de muestra, un ángulo de hasta 60 grados. Su patrón espectral normal es monofásico, con un flujo que acerca el transductor, un flujo que acerca el hígado, que entra en el hígado, con variaciones de amplitud fásicas y una velocidad, un promedio de velocidad por arriba, un promedio de las velocidades máximas venosas arriba de 15 centímetros por segundo con la corrección angular. Entonces, mira que el flujo en esta vena porta debe quedarse con la color de arriba, que para nosotros normal es rojo, porque está acercando el transductor, está entrando en el hígado, entonces tenemos un flujo que acerca el transductor, entonces es un flujo hepatopetal. Cuando el flujo se aleja el transductor, cuando el flujo sale del hígado, hablamos que es un flujo patológico hepatofugal. Muy bien. En nuestro protocolo en Hospital de Clínicas de São Paulo, Brasil, vamos estudiar en todos los pacientes que nos pidan un estudio con Doppler color de vena porta. Vamos a estudiar la vena porta, sus ramas derecha e izquierda, la vena mesentérica superior, la vena esplénica retropancreática y la vena esplénica en su ilio. Eso es lo mínimo que haremos en nuestro estudio normal.
Entonces, vamos buscar una vena porta con un diámetro de hasta 1.2 centímetros en personas adultas, con un flujo hepatopetal, una vez más, que acerca el transductor, con una velocidad de media por arriba de 15 centímetros por segundo. Mira, hay que medir la vena porta cuando está entrando, cuando está en la entrada del hígado, para obtener una medida fiable. Esta es una imagen que tenemos de la vena porta con el flujo que acerca el transductor y se queda con la color de arriba, que es rojo. Mira, la corrección del ángulo Doppler, que es muy importante, no solamente está abajo de 60 grados, como acá 51 grados, pero también esta perilla, esta línea, está alineada con la trayectoria de la sangre. Entonces, tenemos un flujo que está acercando el transductor, está entrando en hígado y que está con una velocidad normal, muy bien, y con variaciones fásicas con la respiración y el ciclo cardíaco. La manera más correcta, más fiable de medir las velocidades de una vena que tiene cambios fásicos es hacer un promedio de todas las velocidades máximas que tenemos. A eso llamamos time average das velocidades máximas. Muy bien. Y, sin embargo, vamos a estudiar también las ramas derecha e izquierda de hígado para estudiar si hay trombosis. Aquí tenemos una persona con hipertensión portal, un paciente hepatopata, una hepatopatía alcohólica por alcohol, donde tenemos una vena porta más grande que 1.2 centímetros, en este paciente 1.7 centímetros. Entonces, un paciente con señales de hepatopatía, con una vena porta que está con su diámetro aumentado y un vaso que está aumentado, entonces tenemos una hipertensión portal. Mira, el diagnóstico de hipertensión portal, lo más fiable es medir la presión en la vena porta, pero para eso tenemos que hacer estudios invasivos. Ecografía con Doppler no es invasiva, entonces tenemos por sus hallazgos la posibilidad de determinar si hay señales de hipertensión portal sin invasibilidad. Este es otro paciente que tenía una vena porta de calibre de diámetro normal, 0.8 centímetros, pero su flujo está alejando el hígado, está saliendo del hígado. Entonces tenemos un flujo hepatofugal, que esto por sí solamente es un hallazgo de hipertensión porta. Sin embargo, este es el registro del flujo hepatofugal en la vena porta, donde tenemos, no importa la velocidad, el flujo está alejando el hígado, entonces un flujo hepatofugal, eso es un señal de una hepatopatía. Mira, el flujo no se queda hepatofugal de un día para otro, son cambios lentos, todos los días se disminuye la velocidad de la sangre que entra en hígado hasta un punto en que la sangre entra y sale del hígado. Entonces tenemos una resultante que está cerca de cero y con eso tenemos un riesgo más grande de trombosis. Si la persona no tuviera trombosis, entonces el flujo se invierte. Pero en este paciente tuvimos una trombosis de vena porta. Mira que tenemos un trombo aquí con este Doppler de poder que determina un fallo de llenar en esta vena porta. Entonces, tenemos un fallo de llenar parcial o total, y con Doppler pulsado tenemos ausencia de flujo, no tenemos flujo, o tenemos un flujo sin fasicidad y con disminución del índice de resistividad en arteria hepática, porque sin embargo la arteria hepática tiene que mantener el flujo de la sangre en hígado.
Cuando empezamos a tener recanalización, vamos a abrir muchas venas en la región de sitio de porta-hepatis y a eso llamaremos transformación cavernomatosa, en que tenemos muchas venas como que serpientes delgadas que están en hilo hepático y a eso llamaremos transformación cavernomatosa. Entonces tenemos ausencia de flujo en la vena porta con flujo en colaterales y se pueden también desarrollar derivaciones portosistémicas y portoportales. Con Doppler pulsado tenemos un espectro venoso fásico, un patrón fásico con flujo turbulento. Aquí un otro ejemplo de una transformación cavernomatosa donde tenemos muchas venas delgadas, serpiginosas, tortuosas, como que serpientes en hilo hepático. A eso llamaremos transformación cavernomatosa. Este paciente, sin duda, teve una trombosis de porta y ahora desarrolló una transformación cavernomatosa. Pero no solamente trombos hemáticos se pueden desarrollar en la vena porta, pero también trombos por tumores. Aquí tenemos un carcinoma hepatocelular en un paciente hepatopata crónico y que, sin embargo, teníamos una trombosis de la vena porta, pero con un patrón de flujo en esta trombosis, un flujo arterial. A eso llamaremos una trombosis tumoral. Eso es muy característico en los artículos médicos de que un flujo arterial en una vena porta con trombosis, a eso llamaremos una trombosis tumoral, una metástase tumoral en la vena porta. Muy bien. Continuando nuestro estudio, vamos a estudiar la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior tiene su diámetro normal hasta 9 milímetros. Y cuando tenemos más grande que eso, es un cambio por hipertensión portal. Su flujo es un flujo que aleja los pies y acerca del hígado y tiene un patrón venoso con una suave fasicidad. La velocidad no es muy importante, pero tenemos que establecer, tenemos que estudiar si hay trombosis o inversión del sentido de la sangre, del flujo de la sangre. La vena esplénica retropancreática, la vena esplénica que se queda abajo del páncreas, tiene también su diámetro normal hasta 0.9 centímetros o 9 milímetros y tiene un patrón de flujo que aleja el vaso y acerca el hígado y un patrón de flujo con una fasicidad. Muy bien. Aquí tenemos una vena esplénica que está con su sentido de flujo invertido. ¿Por qué está invertido? Porque tenemos un flujo en azul que aleja el hígado y se acerca del vaso que está acá. Entonces, este es un patrón en que encontraremos en la circulación colateral y, sin embargo, este paciente tenía una trombosis de vena porta, una arteria hepática aumentada y todo el flujo que venía de vena mesentérica superior se desviaba para la vena esplénica y caminaba para el vaso porque este paciente tenía un shunt espleno-renal espontáneo. Entonces, una vez más, porta con trombosis, una vena esplénica invertida, llegando en vaso en hilo esplénico y una circulación colateral junto de la vena renal izquierda para hacer una circulación espleno-renal. Eso es un patrón de circulación colateral. Otra vena que tenemos que estudiar, si no encontramos la vena esplénica retropancreática, se puede estudiar en hilo hepático. Esta es una ventana por el vaso que es muy buena para estudiar la cola de páncreas y también la vena esplénica en hilo. Sin embargo, tenemos que estudiar la arteria hepática. Es muy importante porque puede cambiar en la hipertensión portal y tenemos que tener conocimiento de cómo hacer su estudio para los trasplantados que están fuera de esta clase, pero son muy importantes. Entonces,
El flujo de la arteria hepática es una dirección de flujo hepatopetal con un patrón de baja resistividad, una velocidad más o menos de 30 a 60 centímetros por segundo, un índice de resistividad por arriba de medio de 0,5 y una aceleración por arriba de 3 metros por segundo cuadrado. Muy bien. La arteria hepática patológica, vamos pensar quando temos uma velocidade de pico sistólico por arriba de 200 centímetros por segundo. Um exemplo são as estenoses. Se temos um patrão, uma estenose, por exemplo, em um ponto mais proximal, vamos pensar em um patrão tardos parvos em ilho hepático, onde temos uma aceleração reduzida, uma velocidade reduzida em ilho hepático, e temos que os pacientes transplantados estudar em ilho, em la rama direita, en la rama izquierda, e em sua emergência, se tivermos ventana. Caminando um pouquinho mais, também temos que estudar as venas hepáticas izquierda, derecha e média. Então, su patrão de flujo normal é um patrão multifásico, como se encontra acá, onde temos um V e um W, e isto se cambia em patologias hepáticas, como por exemplo, Budd-Chiari, hepatopatias crônicas, cirroses, em la hipertensão portal e em la esteatosis grave, grado 3. E também em patologias cardíacas, como em la insuficiência cardíaca congestiva. Pero isso é inespecífico. Temos que comparar com a escala de Grices. Um hígado muito interessante é o hígado cardíaco, onde temos uma congestão passiva, uma hepatomegalia homogênea, dilatação das venas hepáticas e, sin embargo, de vena cava inferior, ascites, e se podem ter cambios também de hepatopatia crônico. El patrón de flujo de la vena hepática se cambia de multifásico para monofásico y también tenemos que buscar si hay trombosis en pacientes con Budd-Chiari. Entonces, vamos a hablar de Budd-Chiari. Budd-Chiari puede desarrollar circulación colateral. Mira estas venas. No hay este patrón de venas en un hígado saludable. Mira que acá no se encuentra la comunicación entre las venas hepáticas y la vena cava inferior. Entonces, un paciente con Budd-Chiari crónico. Budd-Chiari es la obstrucción del flujo sanguíneo del hígado al lateral derecho, puede ser en la cava inferior o las hepáticas, intrahepáticas o suprahepáticas, muy bien. Y también puede suceder por hipercoagulabilidad, tumores, trauma, cambios de la coagulación y así por adelante. Vamos encontrar hepatomegalia, ascites, edema, e em pessoas com Budd-Chiari crônico se pode desenvolver hipertensão portal. Muito bem. Acá temos no Budd-Chiari agudo. Então, em Budd-Chiari agudo, temos um aumento da pressão sinusoidal com diminuição do flujo. E os hallazgos em escala de Grices são muito importantes, onde temos aumento de los lóbulos hepáticos que têm uma drenaje independiente. Temos ascites, uma hepatomegalia heterogênea, onde não encontramos as venas hepáticas ou encontramos parcial sus segmentos. Podemos encontrar ausência de flujo, não ter flujo em venas hepáticas ou suprahepáticas, como muitos chamam, um nome mais antigo, ou também de la vena cava inferior, e, sin embargo, se pode desenvolver uma circulação colateral. Há uma pérdida del flujo multifásico, sin embargo, las colaterales tienen una trayectoria muy diferente de las venas hepáticas o suprahepáticas. Si tenemos también trombosis de la vena porta, sin embargo, el pronóstico es muy malo. Entonces, mira un Budd-Chiari agudo donde tenemos la vena hepática que está llena de trombo y no tienen flujo con Doppler color.
Acá tenemos una porta con un aumento del flujo y hay una circulación colateral y ascitis. Un otro ejemplo, un ejemplo muy antiguo, un paciente que tenía una extensa, una gran trombosis en la vena cava inferior. Y sin embargo, un paciente que no se encontraba flujo en las venas hepáticas y desarrolló una circulación colateral por la hipertensión portal que desarrolló. Entonces, vamos a encontrar los hallazgos de Budd-Chiari y cuando se cambia para crónico, se puede no encontrar más las venas hepáticas porque se fibrosa y se quedan isoecogénicas con el parénquima. Entonces, muy importante buscar colaterales hepatosistémicas y portosistémicas. Muy bien. Como acá en que tenemos esta vena que no es normal en hígado, entonces una colateral, ascites, y aquí tenemos un trombo en la vena cava inferior. Entonces hay siempre que buscar los hallazgos de Budd-Chiari en la ecografía y también en la tomografía computada. Mira cómo son muy parecidas. Sin embargo, un paciente con una hepatopatía crónica, que sea por alcohol, que sea por qué razón sea, y que tenga una hipertensión portal y que esté esperando un trasplante hepático, se puede utilizar una herramienta que son los TIPS. TIPS es un device endovascular que se mete y se hace una comunicación porto-caval en este hígado para ayudar la drenaje de la sangre. Entonces, esta es la imagen característica de un TIPS. Es como que una malla, una trama, una red metálica que se pasa por el hígado para que la vena porta, la rama derecha de la vena porta, encuentre la cava inferior y se pueda desarrollar una drenaje de este sangre que está en una persona con hipertensión portal. Muy bien, usted estudia a su paciente, el estudio no está normal, la vena porta no está saludable y usted me pregunta, muy bien, yo creo que este paciente tenga colaterales venosas portosistémicas, no solamente colaterales intrahepáticas, pero colaterales portosistémicas. ¿Dónde voy a buscar? Hay muchas más, pero estas son las que podemos estudiar con Doppler color. Entonces, vamos a buscar la vena gástrica izquierda, la vena paraumbilical, shunt esplenorenal, las venas gástricas cortas, las pericolecísticas y otros como las retroperitoneales e hemorroidarias. Aquí tenemos los sitios principales donde encontrar la circulación colateral venosa. La vena paraumbilical que sale de la rama izquierda de la vena porta y camina directamente para la región umbilical por la pared. La gástrica izquierda, que es una comunicación de la junción espleno-mesentérica, caminando hacia arriba junto al lobo izquierdo del hígado y que hace una comunicación con las varices esofágicas. Las gástricas cortas junto del estómago, la vena esplenorenal o shunt esplenorenal que desarrolla de la vena esplénica para la vena renal izquierda y las retroperitoneales que son aquellas que no sabemos el nombre. Entonces, si usted no tiene un nombre, está en retroperitoneo, hay que hablar que son venas colaterales retroperitoneales. Muy bien. El paciente puede desarrollar una red, muchas de estas venas, todas, ninguna, otras que no se encuentran con Doppler, solamente se encuentra con la tomografía y la resonancia. Entonces hay que buscar en todos los sitios, en decúbito prono, supino, lateral y todo que sea posible. Aquí la gástrica izquierda que sale de la junción espleno-mesentérica y sale caminando hacia arriba
por el lobo izquierdo del hígado. Un rato, vamos a volver. Y aquí tenemos en un barrido lateral las gástricas cortas junto del vaso y del estómago. Muy bien. La sensibilidad para las gástricas cortas no es muy buena, pero se puede aplicar el Doppler de poder para encontrarlas. Las colaterales esplenorenales o el shunt esplenorenal se queda con un shunt de la vena esplénica en que encuentra la vena renal izquierda y que puede ser hecho por los cirujanos o ser espontáneo o quedarse espontáneo. Entonces vamos a encontrar una vena renal izquierda engruesada, más grande, y una circulación muy característica, muy grande en todo sitio de hipocondrio izquierdo donde está el vaso y riñón izquierdo. Sin embargo, cuando tenemos un shunt esplenorenal, lo más frecuente es que la vena esplénica cambie el sentido de flujo. Otra circulación colateral que tenemos que buscar son las varices pericolecísticas, y aquí tenemos la vesícula biliar y las colaterales que están junto de sus paredes. Todas estas son señales de hipertensión porta. La paraumbilical, la recanalización de la vena paraumbilical es una continuación de la rama izquierda de la vena porta y que camina hacia arriba hasta la pared abdominal con el flujo saliendo del hígado, caminando por la pared y encontrando la caputi medusae o la cabeza de medusa, que es un señal que encontramos en la región umbilical. Muy bien. Entonces, la vena paraumbilical está en más o menos un cuarto de los pacientes que tienen hipertensión portal. Es un shunt significativo cuando tiene más que 6 milímetros de diámetro. Esta es la imagen característica donde el flujo de la sangre sale del hígado caminando como si no encontrase el parénquima hepático, sale del hígado y camina por la pared abdominal. La vena porta, sin embargo, está grande, la rama izquierda grande y la rama derecha se queda delgada, porque eso es muy característico de este patrón de flujo de circulación colateral. Entonces, mira, este paciente que tenía una porta aumentada, una rama izquierda que salía del hígado, como si no tuviese conocimiento de ese hígado, y sale con la sangre con gran velocidad, un flujo arremolinado, un diámetro aumentado y que el flujo camina para la región umbilical. Siempre que usted encuentra una circulación colateral, hay que hablar que hay señales de hipertensión portal, aunque la vena porta esté con su diámetro normal, porque cuando usted tiene una circulación colateral, usted descomprime este sistema y la vena porta cambia y disminuye el volumen de flujo y con eso disminuye también su diámetro. Entonces es normal que la persona cuando empieza a tener hipertensión portal, la porta aumenta y cuando desarrolla circulación colateral, la porta disminuye y en fin de la molestia, el flujo está hepatofugal en la vena porta. Todo eso es una evaluación, todo eso se desarrolla devagar, despacito, y cuando usted estudia hay que pensar en qué punto estoy de la hipertensión portal. Sin embargo, ¿tengo o no tengo señales de hipertensión portal? Y si tengo, ¿estoy en qué punto de esta curva de hipertensión portal? Otro patrón de circulación colateral portosistémica son las venas, la vena gástrica izquierda, que yo hablé un poquito más temprano. Entonces, aquí otro patrón de vena gástrica izquierda caminando acerca muy parejo del lobo izquierdo del hígado y con un flujo que camina hacia arriba. Aquí otro ejemplo de las venas gástricas cortas en que se mira muy bien con la
con Doppler de poder. Aquí tenemos estómago y aquí tenemos el vaso. Y el shunt espleno-renal, que hablé más temprano también, donde hay un gran flujo, hay como que serpientes de flujo en hipocondrio izquierdo, donde hay vaso, el riñón izquierdo, y la vena renal encuentra la vena esplénica. Mira, no es muy fácil de encontrar eso en todos los pacientes, pero se mira una circulación colateral muy engruesada, muy grande, y sin embargo tenemos una inversión de sentido de flujo en la vena esplénica que alimenta, que lleva la sangre para este shunt. Entonces, tenemos un shunt muy rico, muy hermoso en hipocondrio izquierdo que comunica riñón, vaso, con una circulación grande y sin embargo un shunt muy importante cuando los pacientes desarrollan este patrón. Aquí tenemos la tomografía computada con los mismos hallazgos, donde se mira la circulación colateral en hipocondrio izquierdo. ¿Y por qué darle? Porque pasa la inversión de sentido de flujo de la sangre en la vena esplénica, porque la sangre camina hacia arriba por la mesentérica. Como tenemos hipertensión porta, es difícil de entrar en este hígado, entonces cambia para acá, camina alejando el hígado, invierte la vena esplénica y hay una drenaje para la vena renal izquierda que camina con la sangre para la cava inferior. Entonces, hay que buscar estas señales para encontrar un shunt espleno-renal como este, en que la vena renal izquierda está engruesada, está aumentada en su diámetro porque recibía mucho sangre, entonces tenía que aumentar su diámetro para drenar todo esto. Y cuando no encontramos un nombre y estamos en retroperitoneo, hablaremos que la circulación colateral que se queda es la circulación colateral retroperitoneal, que son colaterales venosas patológicas para una persona que tiene hipertensión portal. Entonces, para terminar esta clase, tenemos que ter una historia de nuestro paciente, un contexto clínico de nuestro paciente y buscar exámenes anteriores y otros métodos de imagen como la tomografía computada, la resonancia, la venografía. En nuestro informe vamos a informar los hallazgos en la escala de Gricis, cómo está la porta, si hay señales de trombos, si hay señales de patología hepática crónica, si hay un vaso que está aumentado. Con Doppler vamos a hablar si hay flujo y si la dirección de flujo se queda normal. Y sin embargo, con Doppler pulsado, con la firma espectral también vamos a estudiar todo esto. Vamos buscar si hay señales de circulación colateral y vamos a informar nuestras conclusiones en nuestro informe. Señores, esto es lo que quería hablar de hipertensión porta. Hay que hacer un estudio completo. Hay que hacerlo en personas saludables, normales y también en pacientes con molestias como esquistosomiasis, tumores, Budd-Chiari, todo lo que desarrolla hipertensión portal para ganar conocimiento y experiencia. A todos quiero compartir mi correo electrónico para dudas, preguntas, sugerencias y no se olviden que todos los domingos estamos juntos a las 10 horas de la mañana de Brasil, de São Paulo, para una live siempre hablando de Doppler en Instagram. Gracias a todos por la paciencia, quedamos juntos y un gran saludo desde Brasil. Hasta pronto.